Supercrack Estrella presenta El Vaticano del Dragón Rojo. Según las profecías de San Malaquías parece que así ha de ser, el Papa Bergoglio, nada más salir elegido por el cónclave, en su primera aparición en el balcón ante los miles de congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, dijo que era el Papa del fin de mundo, y si quedó tan pancho, añadió también que era el obispo de Roma, no se sabe si en expresión de humildad, o porque quería apartar el boato con el que tan acostumbrado nos han sus predecesores, despojarse de todo indicio de poder sobre los demás y sobre el mundo. Posteriormente ha insistido en su carácter transitorio por la sede de San Pedro, anunciando quizá su muerte o su renuncia, al confesar que no estaría mucho tiempo con la tiara. Sobre estas frases, así como sobre la elección del nombre de Francisco, el único en todo el papado, se han vertido mil conjeturas, algunas exageradas, sacadas de contexto, y otras como cumplimiento de unas profecías, que él sin duda conoce mejor que nadie. Su elección, además malos augurios al ser el Papa del llamado Nuevo Orden Mundial, el Papa de un mundo globalizado, al que acusan problemas graves, tanto humanos como ecológicos, sobre los que también él ha insistido en varias ocasiones, hasta escribir una de sus primeras encíclicas. El Papa Francisco entró en el poder del Vaticano el 13 de marzo de 2013, 7 años. El presidente de China Xi Jinping entró en el poder un día después del Papa Francisco el 14 de marzo de 2013. Los dos, el Papa Francisco y el presidente chino, estudiaron ingeniería química. Jorge Bergoglio estudió ingeniería química en la Escuela Técnica 27 del barrio de Monte Castro y llegó a graduarse en 1955. El Papa Francisco tiene un lado científico importante. Se formó como ingeniero químico en su juventud. El presidente de China Xi Jinping después estudiaría ingeniería química en la Universidad Tsinghua, en Pekín, donde también obtuvo el doctorado en teoría marxista y en educación ideológica y política en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales. Y es que no solo fueron puestos al rey a los mismos días, sino que tienen los mismos estudios. El Papa Francisco es químico, futbolero y amante de Borges. ¿Y quién es el gran maestro para el Papa Francisco? Amante de Borges. El interés de Borges por la cábala no es ajeno al verbo y la palabra. La cábala es quizá la máxima expresión de esta creencia judía en una palabra suprema que es puro misterio y que dicta un libro. Borges no cree en una literatura de escritores, sino en una tradición que dicta a los intérpretes, como la cábala. La palabra cábala en español tiene una connotación esotérica, y hasta hace muy poco se entendía como un tipo de conocimiento exclusivo, secretista. Como el plan de Lucifer estimuló la cábala y la masonería. Desde la llamada luz, la humanidad ha caído gradualmente bajo el hechizo de la cábala, también llamada Kabbalah. Lo que hemos aprendido a creer que es el progreso, es en realidad el renacimiento de un antiguo culto de la fertilidad pagana satánica, personificada por la cábala. El dios de la cábala no es un dios en absoluto. Es Lucifer. El Papa Francisco dijo en una entrevista que dentro de todo cristiano hay un judío. En una amplia entrevista publicada el viernes 13 de junio en el periódico español La Vanguardia, el Papa dijo que el diálogo entre los dos credos religiosos puede ser a veces una papa caliente. Creo que el diálogo interreligioso debe investigar las raíces judías de la cristiandad y el florecimiento cristiano del judaísmo, dijo Francisco. Entiendo que esto es un reto, una papa caliente, pero es posible vivir como hermanos. La declaración de Francisco parece ir más lejos que su predecesor, San Juan Pablo II, quien encabezó los titulares en 1986 como el primer papa en visitar la sinagoga principal de Roma y declaró que los judíos son los hermanos más antiguos de la fe cristiana. Todos los días, rezo con los salmos de David. Mi rezo es judío, luego tengo la Eucaristía, que es cristiana, añadió el pontífice argentino. Mi comentario. Indudablemente, el mayor desarrollo de la humanidad hacia el propósito de su creación conducirá a las personas a distanciarse de todas las religiones y creencias del mundo. Ellas empezarán a sentir cada vez más sus raíces espirituales comunes, las cuales no están vestidas en las imágenes y representaciones terrenas que la religión y las creencias les impusieron. Esto conducirá a que todas las personas del mundo sientan que solo la Kabbalah expresa la verdadera representación de la fuerza superior. En esta aspiración por acercarse a esta, se acercarán más unos a los otros. En sus intervenciones recientes, el Papa Francisco se había referido repetidamente a un cambio de paradigma con respecto a la actitud de la Iglesia hacia las culturas nativas en diferentes países. Parece que tiene en mente un retorno a las culturas y religiones indígenas enraizadas.
Uno de sus puntos de referencia para este enfoque es la cábala, ocultismo judío y religión mística. El 8 de junio, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos del Vaticano publicó el Instrumentum Laboris, documento de trabajo, para el Sínodo Panamazonas de octubre de 2019. Este documento de trabajo resalta las supuestas crueldades cometidas por Occidente al colonizar regiones remotas de Sudamérica, como la región panamazónica. Y la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla, 1979, nos recordó que la ocupación y colonización del territorio de Amerindia fue un enorme proceso de dominaciones, lleno de contradicciones y laceraciones de P6. Y más tarde, la cuarta conferencia de Santo Domingo, 1992, nos advertía sobre uno de los episodios más tristes de la historia latinoamericana y caribeña, que fue el traslado forzado, como esclavos, de un enorme número de africanos. Es debido a esta supuesta injusticia que la Iglesia ahora tiene que prestar atención a los pueblos nativos de esa región y pedirles orientación. Dado que estos pueblos están más cerca de la naturaleza, de la madre tierra, también tienen mucho que enseñar a Occidente, el que parece, según el Vaticano, haber perdido el camino. El Instrumentum Laboris habla de que se necesita una conversión ecológica, una nueva solidaridad comunitaria orientada a las costumbres locales. Abrazar la vida en solidaridad comunitaria supone un cambio de corazón. Y aquí viene la expresión nuevo paradigma. Este nuevo paradigma abre perspectivas de transformación personal y en la sociedad. Aquí, se cita al Papa diciendo sobre los pueblos indígenas. De allí que el Papa Francisco haya señalado que es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos y por sus culturas, y que la tarea de la nueva evangelización implica prestarles nuestra voz en sus causas, pero también estamos llamados a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. 198. Sus enseñanzas, en consecuencia, podrían marcar el rumbo de las prioridades para los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonia. El texto insiste en que debemos recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. El Vaticano también lamenta que la Iglesia todavía a veces se demonice estas culturas. Hoy, lamentablemente, existen todavía resquicios del proyecto colonizador que creó representaciones de inferiorización y demonización de las culturas indígenas. Que esta forma de nueva evangelización implica una especie de sincretismo, se puede ver en el siguiente párrafo, que incluye conceptos que todavía son ajenos a la fe católica, como la idea de amor cósmico y la acción de gracias dada por los seres humanos y toda la creación en conjunto. En la Eucaristía, la comunidad celebra un acto de amor cósmico, en el que los seres humanos, junto con el Hijo de Dios encarnado y toda la creación, dan gracias a Dios por una nueva vida en Cristo resucitado. Consideremos ahora lo que estas palabras podrían significar en el contexto más amplio de la enseñanza del Papa Francisco en otros lugares donde también llama a un nuevo paradigma y una revolución, al tiempo que cita de manera significativa la cábala judía. La cábala. Para aquellos de nuestros lectores que no saben mucho sobre la cábala, vamos a leer primero lo que Joseph Dan, profesor de cábala en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene que decirnos, énfasis añadido. La cábala insiste en que hay un aspecto femenino dentro de la divinidad misma, la Shekinah, y por lo tanto todos los términos concernientes a la vida familiar y sexual son aplicables al mundo divino. La cábala a menudo presentaba el universo como un campo de batalla entre los poderes divinos satánicos y los buenos poderes divinos, dibujando un paralelo de emanaciones divinas de la izquierda que son los enemigos de Dios, pero son divinas en el sentido pleno del término. La cábala luriánica encontró el origen del mal dentro de la divinidad eterna misma. Esta es la tarea del pueblo judío: corregir, tikkun, lo incompleto de la divinidad misma. Es decir, el objetivo es lograr lo que los griegos llamaron apocatástasis, salvación universal para armonizar las fuerzas del bien y del mal que existen dentro de la divinidad. El erudito judío Gerson Scholem lo explicó de la siguiente manera. El mal, por lo tanto, para el cabalista es simplemente la sitra ara o emanación de la izquierda, y al final de los tiempos, a través del proceso de la obra del hombre de Tikkun, incluso el diablo, Samael, Satanás, se convertirá en Sael, en uno de los 72 santos nombres de Dios. Lo que se puede ver aquí es que, en la Kabbalah se cree y se prevé que Satanás se convertirá en Dios.
En palabras del famoso psiquiatra Dr. Carl Jung, un ardiente estudioso de la cábala y del gnosticismo, en nuestro diagrama, Dios y el diablo aparecen como iguales y opuestos, y así se ajustan a la idea del adversario. Esta oposición significa conflicto hasta el final. Y es la tarea de la humanidad soportar este conflicto hasta que se llegue al punto de inflexión donde el bien y el mal comiencen a relativizarse, a dudar de sí mismos, y el clamor se despierte por una moralidad más allá del bien y del mal. Que casualmente solo haya un día de diferencia entre la entrada en el poder del Papa Francisco, y la del presidente chino, nos hace pensar que la élite sática, ya abrió un nuevo régimen en el mundo donde se copiaría la dictadura china, a los países con más derechos civiles. Para ello ya tenían pensado destruir nuestra economía como de hecho el virus ya ha hecho. Ya en el año 2019 el Papa va de mal en peor. Ahora equipara a cristianos y comunistas. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos sean quienes decidan, no los demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres, dice. Una ofensa a la inteligencia y a la memoria de las víctimas del comunismo que perdieron la vida proclamando su fe. El Papa Francisco afirma en una polémica entrevista con un conocido diario italiano que son los comunistas los que piensan como los cristianos, al contestar sobre si querría una sociedad de inspiración marxista. Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Y es que cada vez queda más claro que esos días de marzo el 13 y el 14 del año 2013, ya se había creado el modelo comunista que se implantaría al mundo. El virus solo forma parte de echar todos nuestros derechos civiles por tierra, y crear un estado policial con millones de cámaras en las calles, y un microchip para controlarnos. El 5 de julio, ocurrió en el Vaticano un misterioso incidente que habría complacido a Dan Brown. A los periodistas se les distribuyen los discursos del Papa embargados, lo que significa que los medios de comunicación recién pueden citarlos luego de que el Papa los haya pronunciado. En el pasado, los periodistas que violaban los embargos perdían sus credenciales con el Vaticano. Supuestamente, el texto embargado en italiano del habitual discurso dominical del Papa Francisco incluía un párrafo sobre Hong Kong. En inglés, dice lo siguiente: en los últimos días, he seguido con especial atención, y no sin preocupación, cómo se estaba desarrollando una situación complicada en Hong Kong. En primer lugar, me gustaría expresarles mi simpatía y cercanía a todos los que viven allí. Lo que se está discutiendo en estos días se refiere a asuntos delicados que afectan la vida de todos. Por consiguiente, es fácil entender que los ánimos puedan llegar a exaltarse. Por lo tanto, deseo que todos los involucrados puedan afrontar dichas cuestiones con un espíritu de sabiduría y diálogo genuino. Esto requiere valor, humildad, no violencia y respeto por la dignidad y los derechos de todos. Deseo que la vida social y, en particular, la vida religiosa, se manifiesten en plena y genuina libertad, tal y como lo exigen varios documentos internacionales. Mi oración permanece constantemente con la comunidad católica y con todas las personas de buena voluntad de Hong Kong, para que juntos puedan construir una sociedad próspera y armoniosa. No obstante, cuando el Papa Francisco leyó este discurso omitió dicho párrafo. A pesar de que el texto fue filtrado por primera vez por un periodista conocido por su hostilidad hacia Francisco, no hay razón para dudar de su autenticidad, y el Vaticano tampoco ha negado que sea uno de los habituales discursos preescritos distribuidos bajo embargo. El texto era bastante moderado, pero las referencias a la libertad plena y genuina y a los documentos internacionales que China debería respetar podrían haber molestado al gobierno chino, a pesar de que estaban equilibradas por la referencia a una sociedad armoniosa, siendo la misma una expresión frecuentemente utilizada por el presidente Xi Jinping. Los críticos afirman que, en las pocas horas que transcurrieron entre la distribución del texto embargado a los medios de comunicación y la pronunciación del discurso, China intervino. Esto no es imposible, pero habría sido extraordinariamente rápido. Un astuto observador vio en el incidente lo que en italiano me siento tentado a llamar, con el debido respeto, avertimento mafioso o advertencia al estilo de la mafia. De acuerdo con esta interpretación, el Vaticano dejó circular el texto para advertirle al gobierno chino lo que el Papa podría decir si no ejerce cierta moderación. Todo esto sucedió en un clima en el que el silencio del Papa sobre Hong Kong a menudo fue criticado, y en el que abundan las especulaciones sobre la renovación del acuerdo firmado entre el Vaticano y China en el 2018, la cual estaría prevista para septiembre de 2020. A partir del octubre del 2020 el plan será el nuevo orden mundial comunista en el mundo.
En este mes de octubre podrían empezar a ocurrir eventos tremendos en el mundo, para implantar este régimen donde nuestras libertades serán recortadas al máximo. Aparentemente, pertenecen a dos mundos radicalmente opuestos. Uno es el gigante asiático, el otro el estado más pequeño del mundo. Uno es ateo por definición, el otro teocrático desde hace siglos. Uno es una superpotencia económica global, el otro un referente simbólico milenario. Estas dos entidades, antes o después, están destinadas a entenderse. De hecho, lo hacen cada 2 años. El nuevo acuerdo, que estaba previsto para los próximos meses, se ha visto detenido por la crisis sanitaria del coronavirus, que lo ha cambiado todo. Esto, igualmente, no modificará las conversaciones entre ambos. China y Vaticano posponen sin fecha su nuevo acuerdo bilateral secreto. ¿Por qué este acuerdo es secreto? ¿Qué ocultan? ¿Qué hay entre China y el Vaticano? Y sobre todo porque ese acuerdo empieza a funcionar ya en octubre. Lo llamativo acerca de las relaciones entre China y Vaticano, actualmente, es que el vigente acuerdo bilateral es secreto, por voluntad de Pekín. De modo que, por el momento, solo los gobiernos de ambos estados conocen con detalle el contenido del mencionado acuerdo. Según algunos vaticanistas transalpinos, el interés mutuo está destinado a perdurar en el tiempo. Teniendo en cuenta la crisis sanitaria del coronavirus, que empezó precisamente en China, es improbable, explica Massimo Franco, que el Vaticano se pronuncie acerca del puño de hierro de Pekín en Hong Kong o de los retrasos de China para informar al resto del mundo acerca de la existencia de la COVID-19. ¿Qué saca el Vaticano con China? El pasado 31 de diciembre, los medios de todo el mundo se hicieron eco de un suceso que no cayó bien a buena parte de la sociedad, entre ellos a muchos católicos. Una mujer de rasgos asiáticos china agarró al Papa del brazo en la plaza de San Pedro mientras el pontífice saludaba a los peregrinos. Francisco, que no se podía soltar, reprendió a la mujer con un manotazo, algo que causó extrañeza a muchas personas. Claro está, esas personas no tenían el conocimiento que el Papa Francisco ya tenía del coronavirus, y claro está que le tocara a una mujer china donde pronto empezaría la bomba del virus. ¿Acaso el Papa ya conocía lo que un solo mes después ocurriría en China con el virus? El último papa. Para aquellos que consideran como ciertas estas profecías, no cabe duda que el último de los papas sería el que sustituya a Benedicto XVI. Ese último papa es llamado Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano. Su importancia es tal que San Malaquías escribe sobre él una frase que hasta el momento es materia de discusión por muchos investigadores y especialistas. Sea como fuere, para muchos esta profecía está próxima a cumplirse, sobre todo al tomar en cuenta otras profecías como las profecías mayas, en donde afirman que el mundo cambiará o terminará el 21 de diciembre del 2012 y la renuncia del actual Papa Benedicto XVI. Las posibilidades de conocer el verdadero significado de las premoniciones de San Malaquías estarían próximas a revelarse. Michel de Notre Dame, o mejor conocido como Nostradamus, es uno de los más nombrados autores de profecías y eventos futuros. El francés ha sido estudiado por diversos especialistas, y sus profecías, lejos de ser acertadas, han sido interpretadas de algún modo que hacen pensar que todo lo que aquel médico escribió o predijo se hace realidad. En su época hizo predicciones acerca de muertes de reyes de sus tiempos o algunas figuras importantes de aquellos días. Se dice que Nostradamus acertó en sus visiones desde la llegada de Hitler, a quien mencionó como Isler, ataques al papado como el supuesto asesinato de Juan I, quien solo estuvo 33 días como sumo pontífice, así como los atentados a Juan Pablo II y su pontificado de nobleza y paz. Nostradamus menciona como una señal del inicio del fin de los tiempos a un rey negro. Del mismo modo que San Malaquías profetizó sobre los papas y después de una visita a Roma tuvo una visión que le reveló y entonces frases en latín con las cuales serían identificados los y entonces papas que gobernarían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Cada uno de estos lemas se refiere a la esencia de los papas, al origen o destino de los mismos. Juan XXIII, el papa número 107 de la lista profética, es identificado con la frase pastor et nauta, en español pastor y navegante, quien antes de ser nombrado sumo pontífice era patriarca de Venecia, una ciudad marítima. Benedicto XVI, quien renunciara a su cargo el día de hoy a las 3 de la tarde hora de Roma, es identificado en la profecía de Malaquías como el Papa Siento XI, el último de la lista y al que le pertenece la frase de Gloria Olivae o la gloria de los olivos.
Algunos aseguran que se refiere al natalicio de Joseph Ratzinger, pues nació un sábado de gloria, último sábado de Semana Santa, con lo que se inicia la cuaresma en el domingo de Ramos, de Olivo. Sin embargo, hay quien afirma que se trata del nombre que eligió como papa, Benedicto, que se refiere a la curia benedictina que tiene como símbolo el olivo. También aseguran que el lema solo señala la labor que tendrá Benedicto XVI, en busca de la paz. La lista termina aquí y el final del escrito de Malaquías termina con una escalofriante frase de un papa sin número, al cual le llama Pedro el Romano. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas Roma será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Pedro el Romano podría ser, según los intérpretes de este escrito, el último papa antes de la caída de la Iglesia Católica. Lo cierto es que la profecía no señala exactamente el fin del mundo o el fin del catolicismo. Si se empata esta visión de San Malaquías con el escrito del Apocalipsis de Nostradamus, al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos, y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. ¿Quién será ese Rey Negro? ¿Volverá a Reina Obama? ¿Será quizás otro tipo de rey? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.